Esta noche, en nuestro programa Ángulo 13, vamos a realizar una especie de viaje a través de lo insólito y por derivación a través de la senda de la controversia y los puntos de vista alternativos. Desde que hemos entrado en la sociedad de la información y en nuestras vidas se ha colado el universo digital, la forma de concebir todo lo que nos rodea ha pasado a ser menos tridimensional y racional. Apenas masticamos la información, directamente la engullimos sin contrastarla y debatirla. El periodismo se está viendo sodomizado por las redes sociales y los autodenominados informadores, pescadores de pejes verdes que acaban vendiendo a precio de bacalao norteño. La información referida a los temas de misterio, que es lo que nos ocupa cada semana en este programa, tampoco ha logrado desmarcarse del veneno digital. Desde hace unos años, la figura del investigador y divulgador se ha visto devaluada de forma superlativa, pasando de aquellas interminables crónicas de chaleco multibolsillo y pipa de fumar a las pajilleras notas informativas que frígidos viciosillos de los ordenadores envían desde los humedales de sus habitaciones. Da igual si los contenidos son plagiados, tuneados o inventados. Desde que la maquinaria divulgativa se pone en marcha, las hordas de los nuevos investigadores y radicales de la psicofonía comienzan su periplo a favor de egos y fétidas teorías sacadas desde la paranoia desmedida. Y así surge la fauna del misterio outlet, dispuesta a convencernos de que un píxel muerto en una fotografía en la que aparece el ataque de las Torres Gemelas en realidad es un ovni pendenciero, o que un pelo en la lente de la cámara nada tiene que ver con el extraño ser alienígena que ha salido en la fotografía. A los grandes mentirosos de la década de los 80 y 90, creídos de estar tocados por seres espirituales y planetarios, les han sustituido los que han tenido conversaciones con Dios a través de una aplicación móvil o en una ouija digital. En estos tiempos donde lo digital manda, vemos cómo pululan por los andurriales del misterio los grandes y nuevos mentirosos, coexistiendo con los caducos, mediocres segundones de antaño. Da igual cuán serio sea el divulgador o investigador de temas fronterizos, si en su entorno hace caldo de cultivo los que inventan fantasmas, fabrican platillos y tienen conversaciones trascendentales con seres radiactivos y algo lunáticos. El peligro de la chusma mediocre e involucrada siempre ha existido, pero en estos tiempos cibernéticos en los que no existe el control ético y profesional, estamos asistiendo al mayor esperpento informativo de todos los tiempos. A días de perversión informativa, sicarios de la verdad, al menos de la verdad personal y mínimamente apuntalada desde algún tipo de convicción. Tenemos la obligación de adaptarnos a los nuevos tiempos sin abandonar los viejos valores. Esta noche estás invitada a un programa de radio con sello propio y dedicados a propios y extraños, a todos aquellos que buscan el principal pilar en un espacio de comunicación como este, simplemente el entretenimiento. Te invito a un viaje en el que buscaremos la cara oculta de un señor que vestía con mallas y que se hacía llamar Cristóbal Colón. Destapamos sin su permiso los cofres en los que se guardan verdades a medias y algunas grandes mentiras. Conoceremos al Cristóbal Colón más sombrío, al menos exclusivo y al más controvertido. Y de los mares y océanos apuntaremos las miras hacia el cielo, hacia el siempre imaginado espacio sideral, lugar donde pues parece ser que provienen o desde el que provienen unos particulares extraterrestres con intención de abducir a uno de los divulgadores del misterio más conocidos en Canarias en las últimas décadas del siglo XX. En el archipiélago canario, el 90% de las indagaciones ufológicas que se hacen en la actualidad se sustentan en una especie de pleitesía a los postulados de un hombre que daba credibilidad a todo lo que olía a raro. ¿Cómo fue aquel episodio en el que la trama incluye ingredientes tales como una ouija, seres extraterrestres, una abducción y experimentos a bordo de alguna extraña nave? ¿Qué le ocurrió a Francisco Padrón en la playa de La Tejita?
Bienvenido, bienvenida a nuestra aventura radiofónica semanal, programa 17 de la 8ª temporada. Comenzamos. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Cristóbal Colón, admirado por todos como pionero, descubridor del Nuevo Mundo. A pesar de su fama, Colón guardó celosamente un secreto, su identidad. ¿Pudo haber sido un corsario en su juventud? ¿Un rebelde enemigo del reino? ¿Incluso un judío que se ocultaba por temor a la Inquisición? ¿Cuál era su verdadero origen? ¿Era italiano o español? ¿De ascendencia noble o plebeya? Colón se llevó a la tumba el secreto de su verdadera identidad. Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo, si nos referimos a él en italiano. Si buscamos presumir de nivel cultural, podremos llamarle Christophorus Columbus, en latín. Fue navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la corona de Castilla. Es famoso por haber realizado el discutido y discutible descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, al llegar a la isla de Guanahani, actualmente en las Bahamas. Efectuó 4 viajes a las Indias y, aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, se le considera el descubridor de un nuevo continente para Europa, al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Es difícil estimar en qué momento nació el proyecto de Cristóbal Colón de llegar a Zipango, el actual Japón, y a las tierras del Gran Khan, navegando hacia Occidente. Probablemente tuvo conocimientos de los informes de Toscanelli sobre la posibilidad de llegar a las Indias por el oeste. Colón tuvo acceso a una carta de Toscanelli que iba acompañada de un mapa en que se trazaba el trayecto a seguir al oriente asiático, incluidas todas las islas que se suponían debían estar en el trayecto. Este mapa y las noticias de Toscanelli estaban basados principalmente en los viajes de Marco Polo, quien señalaba que entre el extremo occidental de Europa y Asia la distancia no era excesiva, estimando en torno a 6.500 leguas marinas. Ciencias de frontera, enigmas, historia oculta, leyendas, misterios. Ángulo 13, rozando los límites de lo explicable. Cristóbal Colón se transformó en un gran tirano. Y lo correcto, según muchos historiadores, buscaba oro. El primer método de buscar oro de Cristóbal Colón consistió en ordenarle a los nativos buscar oro, y si no llegaban con oro, le cortaba los brazos. Los que lograban huir eran cazados por perros de la conquista, que eran unos alanos. Fue Cristóbal Colón el que introdujo a los perros alanos a todo lo que fue Santo Domingo la Española. Después de todos estos acontecimientos iniciales, no solamente Cristóbal Colón saqueó, abusó de mujeres, torturó, hizo matanzas.
no se abstuvieron de hacerle todo el daño que pudieron al navegante. Sin embargo, otros testimonios procedían de miembros del grupo más cercano a Colón, hombres de su confianza y auténticos amigos. El documento original fue escrito por el comendador de la Orden de Calatrava, Francisco de Bobadilla, siguiendo un encargo de los Reyes Católicos que ya algo sabían, que ya conocían algunos detalles de lo que estaba ocurriendo en tierras americanas. Este escrito llevó aparejado la destitución de Colón como virrey y gobernador de las Indias. La política que instauró en este sentido Cristóbal Colón y los actos comenzaron con el despoblamiento de América. Fue Cristóbal Colón el que comenzó con la matanza sistemática. Descuartizaba a los hombres que vivían ahí en la Española y después los hacía desfilar para que nadie se atreviese a ir en contra de Cristóbal Colón. Y las cifras son categóricas, porque a la llegada de Colón, según las estimaciones, habían en solamente la isla de la Española, que es República, que es Santo Domingo, alrededor de 300.000 personas. Pues bien, en 1496, unos años después, 1/3 había muerto. Es decir, en los primeros 2 viajes de Cristóbal Colón mató a 100.000 hombres. Encuentro de esas nuevas tierras, Colón continuaba creyendo que Japón y China se encontraban muy próximos al lugar al que había llegado. Incluso planteó una teoría en la cual la tierra tenía forma de pera y que Asia se encontraba en el tallo, razón por la cual no la encontraba. Por más que el tiempo pasaba, por más de una década, el navegante intentó conseguir los fondos para explorar una ruta que lo llevara hasta la Asia occidental. 3 países se negaron a respaldarlo: Portugal, Inglaterra y Francia. Una vez se vio gobernando Santo Domingo, se quedaba para sí la mayoría de las ganancias y se enfrentaba a los pobladores. Colón fue arrestado y enviado de vuelta a España, y los reyes debieron enviar un nuevo gobernador, como dijimos antes. Colón nunca cobró las ganancias reales de sus viajes. Al haber sido arrestado por su terrible gestión como gobernador y por actuar de forma brutal contra los indígenas americanos, se le negó la mayor parte de esas ganancias. Algunos aseguran que murió pobre y solo. Otros afirman que, si bien no era un acaudalado navegante, cuando murió tampoco era pobre. Vivía dignamente en Valladolid. Los familiares de Cristóbal Colón demandaron a la corona real en una querella conocida como pleitos colombinos. Estos se extendieron por casi 20 años, pero finalmente los herederos de Colón recibieron propiedades y riquezas. Se cuenta, por ejemplo, los dichos que se hablaban en aquel tiempo: innumerables muertes crueles, tan incontables como las estrellas. Usar la pólvora española contra los paganos es como ofrecer incienso al Señor. Colón
fue acusado de tiranía e incompetencia en su gobierno. Por lo tanto, fue reemplazado en el 1500 por Francisco de Bobadilla. Pero, que quede claro a todos los amigos, torturaba, mutilaba, cortaba orejas, cortaba narices, lenguas. Hubo una represión total y brutal iniciada por Cristóbal Colón. Los nativos asesinados y sus cuerpos desmembrados los hacía desfilar por las calles de Santo Domingo y La Española para desincentivar todas las posibilidades de una rebelión. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. American 5524 left, clear takeoff, surface wind 2208 knots. Takeoff, 4 left. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. El 4 de mayo de 1974, por una serie de circunstancias, yo llevaba una vida muy disparatada, bohemia, loca, ya prácticamente tenía una gran dependencia de la bebida. Y generaba una serie de problemas a nivel familiar y demás, ¿no? Entonces esa noche decidí suicidarme, ¿no? Y esto puede sonar como muy terrible a algunas personas, te aseguro que a mí no me duele en prenda, ¿no? Y en la carretera del Boquerón, hoy día hay allí un mirador, ¿no? Solamente he estado después de aquello, me parece que han sido 2 o 3 veces, ¿eh? Porque es fuerte la impresión que recibo al estar allí, me vienen todos los recuerdos de mi vida tan excesivamente alegre, ¿no?, y desaforada que llevaba. Entonces allí con el coche decidí tirar el coche por una gran barranquera que hay a lo grande, ¿no?, tipo tragedia griega. Y bueno, pero en el momento que aceleré el coche para lanzarlo por el barranco, apareció una gran bola anaranjada. Hay otro testigo de esa noche, de esa bola anaranjada. Y de repente aquello se dirigió hacia el coche. Todo esto muy rápido. Yo ya no supe más. Sí había bebido, pero era consciente de todo, quiero decir. Cuando estás habituado a beber no pierdes tampoco el sentido de todo, ¿no? Hemos escuchado un fragmento del programa Mis Enigmas Favoritos, de enero de 2004. Hemos escuchado la voz del afamado divulgador y ufólogo Francisco Padrón, referencia indiscutible de estas temáticas hasta los años 90 del siglo XX. Antes de entrar en los detalles de una particular experiencia protagonizada por Padrón en 1975 en la playa de La Tejita, me gustaría, a modo de prólogo, expandir algunas líneas que en su día publiqué y a las que llamé padronadas ufológicas, y que no me duele prenda decirlos, hizo supurar pupas inesperadas y otras deseadas.
La pregunta inicial podría ser la siguiente. ¿La ufología es un concepto prostituido por los neoinvestigadores del fenómeno ovni? ¿O por lo contrario este tipo de información se pervirtió en décadas anteriores por parte de quienes defendían estas cosas de los platillos voladores y los sucedáneos? Lo cierto y verdad es que son muy pocos los investigadores serios y coherentes que vuelcan su tiempo y conocimiento en el estudio disciplinado de esta parcela, con el añadido de que paralelamente tienen que cribar la pestilente basofia informativa en la que muchos han basado sus postulados haciendo dogma de fe de ellos. En Canarias también hemos tenido un grupúsculo de estos personajes a lo largo de la historia, contadores de batallas reptilianas y de abducidas voluntades que con el único aval de su propia palabra perpetuaron conceptos, experiencias y momentos sin una mínima prueba documental contenedora de una pizca de veracidad. Eran los tiempos en los que en nuestras islas Paco Padrón, el de los ovnis, que de otro Paco Padrón podríamos hablar en la crónica judicial. Hablo de Paco Padrón, el de los ovnis. Nos relataba historietas de cómic americano en las que los platillos venían a la Tierra a llenarnos de agujas y alguna especie de lavativa sideral con la que completar sus estudios alienígenas. Paco Padrón marcó la pauta a seguir, que otros han seguido, basando sus argumentos en una especie de rayo cósmico que le convirtió en un elegido, en el terrícola propicio para interpretar las marcianadas y sus rarezas. Un extraterrestre afincado en París interfirió en las fiables comunicaciones propiciadas por un tablero Ouija para contarle a Padrón y compañía que necesitaba unas oraciones en su nombre. También fueron otros bichejos extraterrestres los que contactaron a través de la Ouijafón para contar a los pocos sorprendidos experimentadores de lo insólito que vivían en Marte, en Plutón, en Venus y demás bolas coloreadas del universo. Pero fueron los de Urano los que se llevaron durante un buen rato a estos expertos en las cosas de las incoherencias para meterles agujas hasta los higadillos, buscando quizás en la glándula de la credulidad excesiva que invade a los seres humanos. Ser una excelente persona no está reñido con ser un contador de insostenible y ridículas batallitas platilleras, y este es un claro ejemplo. De aquellas montañas de pseudoexpedientes en los que Padrón afirmaba que nuestro archipiélago es un invernadero ovni, aún hoy en día, 13 años después de su fallecimiento, no tenemos ni una sola prueba de mediana solvencia. De aquellos invasivos platillos setenteros y ochenteros, estos ruchos siderales. Haciendo la ouija y la ouija decía ir a la playa, la tejita y tal. Aquello era como un disco rayado, el mismo texto. Entonces, vamos. Iba Emilio Burgón, Suso y yo. Llegamos allí, entonces vimos algo en la tejita como flotando sobre el mar, unas luces, es un barco pesquero, algo de eso que está ahí. Que ahí tampoco atracan un barco ni nada en absoluto en aquella época. Hoy día pues sí puede atracar algún petrolero, algo de eso para suministrar gasolina o gasoil para el aeropuerto. Bien, pero en aquel tiempo nada, de eso nada. Aquello no era pequeño, aquellas luces, pero es un barco. Entonces dentro del coche enchufamos la emisora de la ouija y estamos aquí. ¿Dónde? Señalaba hacia las luces el vasito. Y dijo, bueno, pues, a ver, ilumina o apega algo, danos una señal. Dicho esto, de repente un foco, esto lo tengo aquí, el foco grabado, se dirigió hacia el coche. Primero lo estuvimos mirando con los prismáticos, ¿no? Aquello tenía una forma discoidal, después en la zona del Ecuador había como una luz que giraba, suponemos, ¿no? Porque además era intermitente, de un color violáceo, muy violeta, ¿no? Aquello y se apagaba, se encendía, ¿no? Culebreaba, ¿no?
y vimos como un castillete, aquello era metálico. Pues bueno, pues a raíz de que nos iluminó el foco, ya ahí dijimos, esto no es un barco. Esto de luego no es un barco. Además, no estaba estaba sobre el mar, pero no en el agua, sino flotaba a unos metros del agua. Bien, cuando nos iluminó aquello ahí, salimos del coche, pero fue todo como a cámara lenta. Yo recuerdo aquello, ahora mismo lo estoy viviendo intensamente. Yo mascullé algo porque me di al salir, se me cayeron las llaves, se cayó la cámara también. Eso para mí era terrible, una cámara fotográfica en la arena, ¿no? Terrible. Y nos acercamos allí a la playa. Estuvimos viendo aquello, pero fue todo extraño, parecía como sueño, ¿no? Como a cámara. Y luego lo entiendo porque ese proceso se ha repetido después conmigo. Volvimos al coche, empezamos a hacer la ouija y de repente miramos y aquello había desaparecido. ¿Cómo? No lo sabemos. Hemos escuchado un fragmento del programa Mis Enigmas Favoritos de enero de 2004. Paco Padrón fue uno de los pioneros de la radio del misterio en Canarias. Y sin duda uno de los mayores expertos en temas relacionados con el fenómeno ovni y las cosas de lo misterioso. Mi relación con Padrón fue esporádica y nada relacionada con las cosas de los platillitos. Él impartía cursos de radiodifusión en una emisora llamada Radio Isla y yo los impartía en otra emisora llamada Onda Interior. En alguna ocasión, hasta en 4 alcanzo a recordar, coincidimos y pudimos charlar brevemente sobre metodología en la comunicación en radio, algo dispar entre ambos, pero argumentada con mucho respeto por las dos partes. De marcianos nunca hablamos, porque tampoco era un tema que me atrajera en absoluto por aquellos años. Estoy refiriéndome a finales de los años 90. Fue a mediados de los años 70 cuando Francisco Padrón y sus compañeros de andanzas platilleras usaban para contactar con los alienígenas el afamado tablero Ouija. Durante meses practicaron hasta que en mayo de 1975 establecieron contacto con un extraterrestre muerto que se había estrellado con su nave en París, un pequeño poblado hace más de 1500 años. Este alienígena estrellado, poco avesado en el manejo de naves, les pidió que rezaran por él. Debe ser que el bichejo tenía apego a las cosas estas de las oraciones, en fin. Un bichejo que pide una oración. No sé si católica o de qué tipo, pero bueno, una oración. Pero no quedó la cosa en este estadio, y a ese contacto ouijero siguieron otros con habitantes de Saturno. Hay que recordar que Padrón afirmaba que hay extraterrestres no solo de Saturno, sino que también los hay en Marte, Venus, Plutón, Urano y en otros astros externos al sistema solar en el que nos ha tocado vivir. La prolífica Ouija sirvió también para contactar con habitantes de Urano, cuyo portavoz era una especie de ordenador o computadora llamada OPAT-35. Esta entidad superior y extraterrestre evitó que los integrantes de aquellas experimentaciones ufológicas ouijeras fueran utilizados como conejillos de indias por los saturnianos, que eran malos con ganas, interesados en experimentar con ellos, en pinchar y repinchar sus cerebros. El 9 de junio de 1975, en la playa de La Tejita, Paco Padrón, junto a 2 amigos, previa convocatoria expedida por los extraterrestres, llegaron a la conocida playa de La Tejita, en el sur de la isla de Tenerife. Al poco de estar allí y mirando hacia el mar, vieron una serie de luces de un color próximo al violeta. Interpretaron que era la nave de sus interlocutores.
Al pedir una señal que demostrara que efectivamente eran los extraterrestres, un fogonazo se apoderó de ellos y se creó un vacío, una franja de tiempo perdido en el que no pudieron precisar dónde habían estado. Tras regresar a sus casas con la consecuente alteración por no saber qué había ocurrido exactamente, continúan con el pasar de los días los contactos con los uranianos. A través de algunas sesiones de hipnosis regresiva recomendada por los propios extraterrestres es como conocemos la increíble historia que cuenta Padrón. A mí me resulta llamativo que sean los alienígenas los que recomienden la hipnosis para recordar lo ocurrido, con lo fácil que hubiera sido que los mismos extraterrestres de Urano les contasen la experiencia o les dotase de memoria para simplemente recordarla. En fin, cosas de marcianos y entendidos en este tipo de relaciones. Padrón contó que voló hasta la nave por una especie de pasillo o haz luminoso. Fue transportado a un platillo volante de Urano en el que durante 35 minutos aproximadamente unos alienígenas que ocultaban su cara bajo unos cascos tintados le sometieron a pruebas de tipo clínico o médico. Le enfundaron un casco con 23 cables y le arrancaron un mechón de pelo del pecho antes de ser devuelto a la playa. Pelo del pecho. Menudos sádicos estos bichos extraterrestres, con lo que duele el tirón de la mata en pleno pecho, en fin. Las sesiones de hipnosis que hemos hecho con relación a la del 9 de junio, ¿no?, del 75, que también la hizo Joaquín Grau, entre otros especialistas, que dije, no, se acabó, a mí no me hace más. Se repite la historia, la voy a comentar muy brevemente. A raíz del fogonazo sobre el coche, no me preguntes cómo ni nada, yo me veo desplazando, entro, me veo en el interior de algo circular con lucecitas cuadradas. Son de colores frío, violeta, azul y demás, se encienden de forma intermitente. Ahí hay una entidad, una persona de mi estatura, no es alto ni nada, más o menos, yo no soy ni muy grande, normalito. Tiene una escafandra que no me permite ver los ojos ni nada, la escafandra tiene una coma aquí negra, es una coma tal. Tiene manopla, y entonces me hace así una señal como de que entre. Yo no, realmente sí estoy extrañado, pero no tampoco asustado, ni historia, nada. Bueno, la escena siguiente, todo esto ya iba contado de forma pues, muy escueta, sintetizada. Ahí ya me veo en otra sala donde hay esos cuadrados luminosos, pero en este caso son cálidos, rojo, anaranjado, amarillo, también se enciende y se apaga. Ahí hay dos entidades, las veo que están de espaldas, tienen como un tubo aquí detrás, están mirando como un fichero, algo, una especie de gareta, por decirlo así, todo es metálico, además color gris, no oscuro, un gris clarito. Yo estoy en una cama, en una superficie plana, entonces me he levantado así un poco para verlo y entonces vuelven hacia mí, me miran, tienen las escafandras también, no veo sus caras y entonces ya estoy acostado, me ponen una especie de casco. Hemos escuchado un fragmento del programa Mis Enigmas Favoritos de enero de 2004. Padrón era conocido por su vulnerabilidad a creer cosas verdaderamente estrambóticas, cualquier cosa disparatada. Las contradicciones siempre se sucedieron cuando Paco Padrón abordaba el tema de aquella experiencia contactista o supuestamente contactista, hay que decirlo, supuestamente prefiero ponerlo por delante. En las primeras referencias al método de contacto con los extraterrestres se insiste en que fue la Ouija la herramienta intermediaria, pero el mismo Padrón señaló en la prensa en mayo de 1979 que el contacto inicial y las peticiones a la nave para que se presentaran con un juego de luces había sido mediante la telepatía.
También Padrón se contradecía cuando se refería al número de fotografías que realizó de aquella nave o sobre cómo fueron realizadas. ¿Es posible olvidar detalles tan significativos de una experiencia tan brutal como la que relataba Padrón? Lo cierto y verdad es que nunca nadie se atrevió a realizar preguntas valientes y directas sobre este expediente al mismísimo Padrón o a sus acompañantes. Muy pocos. Luis Mariano Fernández es de los poquitos que le hacían preguntas claras y directas sobre su experiencia. Pero la mayor parte de las entrevistas realizadas al mentado ufólogo están más ligadas al peloteo y la condescendencia con el entrevistado que al interés investigativo y transparente en busca de la lógica y la explicación. Padrón siempre se rodeó de aplaudidores gratuitos y escuderos de falsa identidad. Algunos de los que han ayudado a perpetuar estas historietas ejercían y ejercen de cómplices trovadores, porque ser entrecomillados herederos del mito, y todavía no he cerrado las comillas, tiene cierto rédito. Basta con escuchar o leer trabajos de Paco Padrón para darse cuenta que tenía cierta facilidad para fantasear y crear grandes historias referidas a lo insólito, especialmente a las cosas de los ovnis, su gran plato fuerte. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural. Información global, libre y plural. Ángulo 13. Presentado y dirigido por Juanca Romero. Las monjas pajilleras prestaban un servicio social a los soldados y víctimas de la guerra carlista española a mediados del siglo XIX. En diciembre de 1840 se autorizaba la creación por la voluntad del obispo de Andalucía del cuerpo de pajilleras del Hospicio de San Juan de Dios de Málaga. Las pajilleras de caridad, como se las empezó a denominar en toda la península, eran mujeres que, sin importar su aspecto físico o edad, prestaban consuelo con maniobras de masturbación a los numerosos soldados heridos. Esto se lo debemos a la hermana Sor Ethel Cifuentes. Tipo de audios para bien y para mal. Continuamos en Ángulo 13. Damos un giro de timón para adentrarnos en una curiosa historia. ¿Has escuchado hablar alguna vez del cuerpo de pajilleras del Hospicio de San Juan de Dios? A sabiendas de que la pregunta puede estremecer a propios y extraños, lo cierto es que desde hace un puñado de años no es complicado encontrar en Internet un llamativo y supuesto apunte histórico en el que se señala la existencia a mediados del siglo XIX de una orden religiosa denominada Cuerpo de Pajilleras del Hospicio de San Juan de Dios de Málaga. Al principio pensaba que se referían a alguna actividad relacionada con el material para hacer cestas o para acomodar a las bestias en los establos,
Pero no, nada que ver. La principal misión de estas monjas, también conocidas como pajilleras de caridad, eran mujeres que presentaban o prestaban consuelo a los muchos soldados heridos en la Guerra de Sucesión, sujetándoles el miembro para descargarles así la ansiedad, el mal humor y el calentor de todos esos hombres encerrados e impedidos. Según se ha contado durante estos años, a estas generosas monjas se les unieron otras mujeres que a modo de voluntariado ejercían también de masturbadoras de hombres víctimas de la guerra. Al parecer aquello fue un rotundo éxito y la idea fue copiada por otros lugares del territorio español. ¿Hay alguien que se haya tragado este bulo? Pues reconozco que cierto margen de veracidad le di hace unos años, aunque en Tenerife hay un periodista muy conocido que aún cree de su existencia, aunque apenado de que no haya guerra que pueda acercarle a ellas. Todo fue un invento, más de los muchos que pululan por internet, con ingredientes suficientemente atractivos como para no convertirla en viral en cuestiones de días. Monjas masturbadoras, respaldadas por el propio obispo y recibiendo candidatas al continuo esfuerzo de la muñeca. Como suele ocurrir en estos casos, a poco que se indague en los pasajes de la historia pura y dura, es fácil detectar las incoherencias entre fechas y sobre todo la inexistencia del tal cuerpo de pajilleras. La Guerra de Sucesión finalizó más de un siglo antes del supuesto año de creación de este colectivo, que dicho sea de paso, de haber existido hubieran realizado una labor social verdaderamente importante. Claro que para esas cosas de la descarga de los placeres próximos a lo instintivo ya había profesionales apostadas en las barras de las posadas y polvorientas esquinas. Dicen que la idea para esta mentira cibernética surgió de una secuencia de la película Johnny tomó su fusil, en la que una enfermera realiza el acto de generosidad con un soldado sin extremidades. En fin, desmontada la bella historia, solo nos queda recurrir a una ONG que en Japón hace pajillas asistidas a personas con discapacidad. Lo dicho, pura labor social. Así pues, amigo oyente, como ha comprobado usted, el misterio es esa alargada culebrilla que no deja de sorprendernos en todas sus vertientes, a veces con morbo incluido. Forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Para imaginar, ponle música a tu empresa, ponle sonido, ponle imágenes. La publicidad pone color a tu nombre. Habla ahora con nuestro departamento comercial. Aurum Vitae, l'aurum perché es l'oro de la vida, y cuando nosotros podemos hacer esta alquimia con el amor y la alegría en nuestro corazón, pues nos transformamos en alquimistas y lo que tocamos va a devenir oro. Es al final la búsqueda del alquimista. El pericardio es la membrana que envuelve el corazón. Lo que hace el pericardio es devolver la alegría a la persona porque la conecta más con su misión en la vida, con su alma. La liberación del pericardio puede ser a la camilla, cuando uno está en consulta. Entonces, ir con mucho respeto, conectándose, ir un poco hablando con sus órganos, sus células, sentir pues su energía. Cuando tenemos las informaciones y mientras chequeamos ya vamos ajustando cositas, vamos a liberar, por ejemplo, una lesión hasta llegar al pericardio.
y vamos bailando con su movimiento, que es el movimiento de respiración primaria, el movimiento de la osteopatía también. Después le preguntamos de mostrarnos la lesión. Y a una persona que está bien, en buenas condiciones físicas, la liberación del pericardio es manual, mecánica, entrando dentro y liberando la emoción. La sesión sigue liberando el pericardio con el diafragma, con la tiroide, con el timo, con los órganos del aparato digerente y haciendo las tracciones del pericardio con el sacro y del pericardio con l'occipital. Hasta que sentimos la completa armonización de la persona. Con la liberación del pericardio, la persona empieza a estar mejor físicamente porque empieza a sentirse mejor como el físico, como el sistema óseo, como el humor, y entonces empiezan los cambios. Para imaginar, ponle música a tu empresa, ponle sonido, ponle imágenes. La publicidad pone color a tu nombre. Habla ahora con nuestro departamento comercial. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Vuelvo a tener el gusto y el honor, debo decirlo, de acompañar a los asistentes para ayudarles a descubrir los guiños mistéricos de la ciudad. La duración de esta actividad será aproximadamente de unas 3 horas y dará tiempo para conocer algunas de las claves ocultas de, por ejemplo, la Plaza del Príncipe. Haremos un alto en la conocida Plaza Zodiacal, en el Parque García Sanabria, para después también trasladarnos hacia la calle Jesús Nazaret y conocer allí una historia de la crónica negra realmente llamativa. Quizás una de las más importantes de la crónica negra de la capital. Inevitablemente vamos a pasar por los exteriores del templo masónico. Hablaremos de masonería y también de antimasones. Tendremos ocasión también de ir al Museo Municipal, la Iglesia de San Francisco, accederemos al Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal, en fin, la Iglesia de la Concepción. En todos estos lugares habrá ocasión para conocer algunas de las leyendas, de los pasajes del pasado y la casuística vinculada a los misterios y lo insólito, que al fin y al cabo es lo que motiva una actividad, un aula abierta como esta. Recuerda que será el sábado día que ya se me fue de la cabeza, sí, el sábado 3 de noviembre, no sé en qué estaría yo pensando, el sábado 3 de noviembre en horario de tarde.
Además, la actividad incluye un concurso fotográfico, es algo que hemos instaurado en estas actividades de Territorio del Misterio. ¿Quiénes pueden participar en ese concurso fotográfico? Bueno, pues pueden participar todos los que se inscriban en la actividad, está claro. Para participar solo tendrán que ir provistos con un teléfono con cámara o una cámara fotográfica, bueno, en fin, hacer fotos durante la actividad. Cada participante deberá enviar posteriormente, una vez finalizada la actividad, 3 fotografías como máximo. Se establecen 3 categorías para escoger la foto ganadora. Fotografía misteriosa, fotografía original y la fotografía de tema libre, siempre referido a esa actividad. En fin, que yo te espero, si puedes y quieres, en esa actividad en el Santa Cruz Insólito. Inscríbete a través de correo electrónico, por ejemplo, en territoriodelmisterio@gmail.com. Territorio, sí, está bonito tú. Lo digo bien, territoriodelmisterio@gmail, como dicen los pijis, gmail.com. O enviando un WhatsApp en cualquier momento, en las 24 horas del día, un WhatsApp al 628-368-842. Lo repito, porque como se decía antes, ve a buscar el lápiz y papel, ¿no? Bueno, ahora ya como puedes escuchar la grabación. WhatsApp 628-368-842. Nos vamos a descubrir los territorios del misterio el próximo sábado 3 de noviembre en una nueva actividad de la Asociación Cultural Territorio del Misterio. Vamos a descubrir el Santa Cruz insólito, vamos a descubrir las claves ocultas de Santa Cruz. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de frontera. Con Juanca Romero.